Buenas tardes, soy el doctor Daniel Budeguer, médico psiquiatra. Vamos a continuar con la cuarta clase del curso de psicofarmacología para los licenciados en psicología. Algunos conceptos que quedaron en deuda en la clase anterior. En la depresión, la duración del tratamiento con los antidepresivos debe durar entre 1 año y 16 meses, es decir, entre 12 meses y 16 meses, fundamentalmente para evitar las recaídas y las recurrencias. Yo puse acá antidepresivos y puse además depresión y los trastornos de ansiedad, porque los antidepresivos precisamente tienen una función de mejorar el estado anímico, pero además también son de elección en los trastornos de ansiedad. Pero van a actuar de diferentes maneras y van a tener perfiles diferentes en el caso de una depresión que en el caso de una ansiedad. Por ejemplo, en el caso de una depresión, los antidepresivos, en el organismo va a estar menos sensibilizado, va a estar menos sensible el organismo a la administración de los antidepresivos. Por lo tanto, se va a requerir más dosis del antidepresivo para tratar una depresión. Va a haber menos efectos adversos en el caso de una depresión, al contrario de lo que es la ansiedad. En la ansiedad, el organismo está mucho más sensible a la administración de un fármaco, en este caso el antidepresivo. Por lo tanto, el paciente va a presentar mayor sensibilidad. Por lo general se inicia con dosis más leves, con dosis más pequeñas del antidepresivo y se va titulando lentamente, y el paciente con trastorno de ansiedad va a presentar mayor posibilidad de efectos adversos a los antidepresivos. En resumen, la duración del tratamiento en una depresión con el uso de antidepresivos va de 12 meses a 16 meses. En la depresión y en la ansiedad el manejo de los antidepresivos es diferente. En la depresión se inicia con dosis más altas del antidepresivo, ya que hay menos sensibilidad, menos efectos adversos menos efectos adversos del antidepresivo en la depresión. En cambio, en la ansiedad se comienza con dosis más bajas del antidepresivo. ¿Por qué? Porque el organismo de un paciente con ansiedad es mucho más sensible. Entonces vamos a aumentar la dosis en forma gradual, lenta, y empezando con dosis muy pequeñas. Por supuesto, el organismo, al estar mucho más sensibilizado en los pacientes con ansiedad, los efectos adversos a los antidepresivos van a ser más frecuentes en la ansiedad. Siempre en la depresión, la dosis de los antidepresivos son más altas, a diferencia que en los trastornos de ansiedad, en donde por lo general, salvo en el TOC, la dosis de los antidepresivos suelen ser en menor cantidad, menos dosis que en comparación de la depresión. Además, en cuanto a la duración del tratamiento, siempre en una depresión, la duración del tratamiento es mayor, como lo acabamos de decir recién, 12 meses a 16 meses. En cambio, en un trastorno de ansiedad, la duración del tratamiento es menor. Puede ser de 9 meses, de 6 meses, puede ser de 1 año, pero no más allá de 1 año. Otro concepto que quiero que quede muy en claro. ¿A qué se llama depresión resistente? La depresión resistente es cuando el paciente ya se le dio 3 antidepresivos y no obtuvo respuesta. Concepto y pregunta de examen. ¿Qué es una depresión resistente? Cuando el paciente no obtuvo una respuesta al uso de 3 antidepresivos. Ya se usó 3 antidepresivos y el paciente no respondió a una depresión. Es decir, no respondió a los efectos del antidepresivo. Ese es el concepto de depresión resistente. Bueno, ¿qué hacemos en ese caso? Como su nombre acá lo dice, existen estrategias de potenciación de los antidepresivos con otros fármacos que no son antidepresivos. De vuelta, para que quede bien en claro el concepto. ¿Qué es depresión resistente? Depresión resistente es cuando el paciente depresivo no tuvo una respuesta
al uso de por lo menos 3 antidepresivos. Ahí hablamos de depresión resistente. ¿Qué debemos hacer en ese caso? Establecer la estrategia de potenciar el antidepresivo que está tomando con otros compuestos, con otros fármacos que no son antidepresivos. Por ejemplo, ¿cómo se puede potenciar una depresión? ¿Cómo se puede potenciar una depresión resistente? ¿Qué hay que hacer en el caso de una depresión resistente? Agregarle al antidepresivo, por ejemplo, que el paciente comience a tomar hormona T4, las hormonas tiroideas. El paciente puede recibir bajas dosis de litio. Es también un efecto de potenciación bastante frecuente. Ante una depresión resistente, paciente que responde muy poco al antidepresivo, se puede usar un estabilizador, el más común y el más famoso de todos, como el litio, pero a dosis bajas. Por ejemplo, en una dosis de 300, si es el litio común, o bien el litio de liberación prolongada, una dosis de 450 miligramos día, pero generalmente usado a dosis bajas. ¿Qué más se puede usar? Psicoestimulantes como el modafinilo, el clásico Vigiser. Se puede utilizar, por ejemplo, obviamente la psicoterapia es una estrategia de potenciación. Se puede utilizar antiepilépticos. Dentro de los antiepilépticos, el más famoso es la lamotrigina. La combinación de antidepresivos con la lamotrigina es una estrategia de potenciación muy frecuente en la práctica psiquiátrica. La lamotrigina, además de ser un antiepiléptico y un estabilizador del ánimo, tiene una función antidepresiva. Por eso es que resulta ser un fármaco óptimo y adecuado para las estrategias de potenciación en el caso de una depresión resistente. ¿Qué más se puede utilizar? Bueno, se puede utilizar lo que son los tratamientos de tipo no farmacológicos. Dentro de los tipos no farmacológicos tenemos la terapia electroconvulsiva, el TEC. Tenemos, por ejemplo, la estimulación magnética transcraniana, la luminoterapia, la estimulación del nervio vago. Si bien no son estrategias o formas de uso corriente, también se puede utilizar. ¿Cuáles son entonces esos tratamientos no farmacológicos para potenciar una depresión resistente? La estimulación magnética transcraniana, el TEC, la terapia electroconvulsiva, la luminoterapia, la estimulación del nervio vago. Ahora bien, depresión psicótica, y lo quiero nombrar porque me preguntaron a mucha gente sobre qué se hace en el caso de una depresión psicótica. Siempre ante una depresión psicótica se debe administrar un antidepresivo. ¿Cuál era? La sertralina. Ese es el antidepresivo de elección. ¿Por qué? Porque tiene un receptor que se llama receptor del sigma. No se olviden, pregunta de examen. Entonces, la elección en una depresión psicótica es la sertralina más antipsicóticos, generalmente a bajas dosis. De eso lo saco al paciente de una depresión psicótica. Bueno, acá vimos lo que es el concepto de lo que es la depresión resistente, que es cuando el paciente no responde al uso de 3 antidepresivos. En ese caso se puede potenciar al antidepresivo, ya sea con fármacos que no son antidepresivos, por ejemplo, la lamotrigina, modafinilo, la T4, el litio a bajas dosis, antipsicóticos a bajas dosis, o bien con tratamientos no farmacológicos como la estimulación magnética transcraniana, la luminoterapia, la terapia electroconvulsiva, la estimulación del nervio vago. Continuando con el grupo de los antidepresivos, de los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Acá le muestro la fluvoxamina. Le muestro simplemente por una cuestión teórica, porque la fluvoxamina no tiene una circulación en nuestro país. Como ustedes podrán ver, la fluvoxamina es un inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina. ¿Por qué? Porque bloquea al SERT. Y al bloquear al SERT, aumenta la cantidad de serotonina en el organismo. O sea, es un agente serotoninérgico. Tiene un efecto anticolinérgico, por lo tanto va a tener efectos adversos de tipo anticolinérgicos. Produce una inhibición del óxido nitroso, o sea que ya de por sí va a presentar efectos tipo sexuales. Y acá quiero destacar, la fluvoxamina también presenta una acción sobre el receptor sigma. Por lo tanto, es un antidepresivo que tiene una función ansiolítica, es un antidepresivo que funciona muy bien en los trastornos de ansiedad debido a esa función ansiolítica.
del receptor sigma y además también en la depresión psicótica. En la depresión psicótica lo mismo que la sertralina. También la fluoxamina puede ser utilizado a dosis altas en el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo o TOC. En síntesis, la fluoxamina, si bien lo doy por una cuestión teórica, puede haber algunas preguntas y es importante que ustedes lo sepan, no hay una circulación todavía en Argentina de esta medicación, por más que sea una medicación bastante antigua. Es un inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina, ¿sí? Fundamentalmente tiene una función serotoninérgica, ya que bloquea al SERT, al transportador del SERT. Y además tiene un efecto sobre el receptor del sigma, por lo tanto va a ser, va a tener las mismas indicaciones que la sertralina, es decir, va a estar indicada en la depresión de tipo psicótica, en la depresión ansiosa, ya que tiene un efecto de tipo ansiolítico, y a dosis altas también puede estar indicada la fluoxamina en el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Va a tener efectos adversos? Sí. ¿Cuáles? Un efecto anticolinérgico y además al inhibir el ácido óxido nitroso también va a tener efectos de tipo sexuales. Citalopram. Siempre recuerden, como les dije en la clase anterior, es importante saber por lo menos uno o dos nombres comerciales. Citalopram, el Sentius, el Humorap, entre otros, ¿sí? El citalopram también es un antidepresivo del grupo de los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Es un potente antidepresivo de tipo serotoninérgico. Es un antidepresivo muy eficaz, muy bueno. ¿Por qué es serotoninérgico? Y por supuesto porque bloquea al transportador del SERT, aumentando la cantidad de serotonina. Pero acá, además, el citalopram tiene un efecto de inhibir la recaptación de la noradrenalina. Y esto generalmente lo hace a dosis altas. Es decir, no es tan solo serotoninérgico, sino que también es de tipo noradrenérgico. Es decir, no tan solo actúa sobre la serotonina, sino que a dosis altas es un inhibidor de la recaptación de la noradrenalina. Es un inhibidor del ácido, o mejor dicho, del óxido nitroso, por lo tanto va a tener efectos sexuales. Los efectos sexuales más comunes en el hombre, la falta de eyaculación o la eyaculación retrógrada, y en el caso de la mujer, la falta de orgasmo, anorgasmia. Y ustedes van a ver acá que dice R y que dice S. Bien, el citalopram tiene como dos alitas, dos partecitas, que se llama isómeros. Son estructuras químicas. No quiero entrar mucho en detalle, porque eso es mucho más para los bioquímicos. Pero son alitas que tiene el mismo comprimido, la misma estructura química del comprimido. Tiene una alita o isómero R y tiene una alita o isómero S. R y S. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si actúa el isómero R del citalopram, va a tener un efecto de tipo antihistamínico, o sea, bloquea los receptores H1 de la histamina. En cambio, si actúa el isómero o la partecita S del citalopram, no va a haber un efecto antihistamínico. Bien, ¿tiene efecto antihistamínico el citalopram? Sí, lo tiene. ¿Pero cuándo? Normalmente en dosis normales de la medicación va a actuar siempre el isómero o la alita R. Entonces, va a tener un efecto antihistamínico. El isómero S no actúa, salvo en dosis altas. Entonces, en síntesis, a dosis altas, es paradójico, el citalopram no tiene efecto antihistamínico, porque a dosis altas actúa el isómero S. En cambio, en las dosis normales, el citalopram sí tiene un efecto antihistamínico. Porque actúa el isómero o la alita R del antidepresivo. Bueno, el citalopram, vamos a repasar nuevamente, así quede bien en claro.
El citalopram es un potente antidepresivo del grupo de los IRS. ¿Por qué? Porque bloquea al SERT, aumentando la cantidad de serotonina. También aumenta la cantidad de noradrenalina, o sea, es un inhibidor de la recaptación también de la noradrenalina. ¿Cuáles son los efectos adversos que tiene? Efectos de tipo sexuales, ya que actúa sobre el inhibidor del óxido nitroso. No tiene efectos de tipo anticolinérgicos. Tiene efectos de tipo antihistamínicos, depende de la dosis. A dosis normales actúa el isómero R, que sí bloquea al receptor H1 de la histamina. Pero si lo doy a dosis altas, es paradójico. Si lo doy a dosis altas, el citalopram carece de efectos de tipo antihistamínicos. ¿Por qué? Porque actúa la alita o el isómero S del citalopram. El citalopram es un antidepresivo bastante activador. Se lo administra por vía oral en comprimidos. La dosis oscila entre 20 y 50 miligramos día. Generalmente se inicia con una dosis de 10 miligramos por la mañana con el desayuno para facilitar la absorción de la medicación. La metabolización es hepática, la excreción es renal. Vuelvo a decir, su dosis, el rango de la dosis va entre 20 y 50 miligramos. Tiene una gran distribución en el organismo. Y la vida media del citalopram es de 24 horas. Por eso simplemente lo necesito dar una vez al día. Se lo da generalmente a la mañana. Muchos estudios han visto que el citalopram asociado a la risperidona, que es un antipsicótico que vamos a ver más adelante, es decir, si yo le doy a un paciente citalopram más risperidona, tiene una función estabilizadora del ánimo, que puedo indicar en un paciente bipolar. No sé si se acuerdan en algunas de la clase de fluoxetina, en donde se asociaba fluoxetina con olanzapina como estabilizador del ánimo. Bueno, en el caso del citalopram, si yo asocio citalopram con risperidona, estoy también haciendo que el citalopram cumpla una función estabilizadora del ánimo para ser usada en un paciente bipolar. El citalopram es un antidepresivo que se lo usa en el trastorno depresivo mayor, se lo puede utilizar en los trastornos de ansiedad. Dentro de los trastornos de ansiedad, el trastorno por ataque de pánico, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno por ataque de pánico con o sin agorafobia. Puede ser administrado en la depresión con síntomas ansiosos, pero no es de elección. Fundamentalmente en el trastorno depresivo mayor, en los trastornos de ansiedad. Dentro de los trastornos de ansiedad, el trastorno por ataque de pánico, el trastorno de ansiedad generalizada, y asociado a la risperidona, también el citalopram puede ser indicado en pacientes bipolares. No se olviden que el citalopram tiene dos isómeros o alitas. El isómero R, que tiene efectos antihistamínicos, o sea que el citalopram sí voy a tener efectos antihistamínicos. Pero usado a dosis altas, pierde esos efectos antihistamínicos. Qué paradójico, a mayor dosis, menos efectos antihistamínicos. ¿Por qué? Porque empieza a actuar el isómero o la alita S, que no bloquea al receptor H1 de la histamina. Es citalopram. ¿Por qué les hice hincapié recién cuando vimos citalopram en las alitas o isómeros R y S? Porque el isómero R tiene un efecto antihistamínico, mientras que el isómero S no tiene un efecto antihistamínico. Entonces, ¿cómo podría yo definir al escitalopram? El escitalopram es un antidepresivo del grupo de los SIRS, muy eficaz, pero que básicamente se diferencia del citalopram, ya que solamente tiene el isómero S. Eso hace que sea una medicación que de todos los antidepresivos, y pregunta de examen, de todos los antidepresivos del grupo de los IRS, de los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, que menos efectos adversos tiene. Pregunta de examen y de la vida. El escitalopram, debido a que no tiene el isómero R, solamente el isómero S, que no tiene una función antihistamínica, hace que sea el antidepresivo con menos efectos adversos. Tampoco tiene
un efecto de tipo anticolinérgico. Sí, por supuesto, bloquea al óxido nitroso, o sea que sí produciría efectos sexuales. Nuevamente, el escitalopram es un derivado del citalopram. La industria farmacéutica, transformó al citalopram en un nuevo antidepresivo llamado escitalopram. El escitalopram es un IRS. ¿Por qué? Porque bloquea el transportador del SERT, aumentando los niveles de serotonina. ¿Pero qué permitió la industria farmacéutica? Es que transformar en un antidepresivo como el citalopram, que tiene efectos adversos frecuentes, en un antidepresivo que no tiene efectos adversos tan frecuentes. ¿Por qué? Porque le sacó la alita o el isómero R y solamente dejó la alita o el isómero S. Entonces carece de efectos antihistamínicos, carece de efectos anticolinérgicos. Solamente tiene efectos de tipo sexuales, ya que bloquea o inhibe al óxido nitroso. Pero es de elección en aquellos pacientes que son muy sensibles, ya que no tiene, es el antidepresivo del grupo de los IRS con menor efectos adversos. Además, se metaboliza poco en el hígado. Se administra por vía oral, en comprimidos. La dosis es de 10 a 20 miligramos día, una sola toma diaria, generalmente a la mañana con el desayuno, para facilitar la absorción. Pero se metaboliza poco en el hígado, y eso es importante, porque al metabolizarse muy poquito en el hígado y al tener menos efectos adversos que otros antidepresivos del grupo de los IRS, es un antidepresivo que se puede indicar tranquilamente en pacientes adultos, ancianos, que toman mucha medicación, o bien en pacientes con hepatopatías, alcoholismo, cirrosis, hepatitis, hígado graso, o que están tomando otras medicaciones que se metabolizan en el hígado. Entonces, en ese caso, se debe indicar el escitalopram, porque carece de efectos adversos. Tienen pocos efectos adversos, solamente efectos adversos de tipo sexuales, pero no tiene efectos adversos de tipo antihistamínicos, no tiene efectos adversos de tipo anticolinérgicos. La dosis es de 10 a 20 miligramos. Es muy bueno para el trastorno depresivo, es muy bueno para los trastornos de ansiedad. Hoy en día se lo considera un antidepresivo de elección en el trastorno por ataque de pánico y en el trastorno de ansiedad generalizada. Pero fundamentalmente el escitalopram lo puedo indicar en pacientes que toman otras medicaciones para diabetes, medicaciones para hipertensión arterial o en personas de edad avanzada. ¿Por qué? Porque carece de efectos adversos. Solamente tiene efectos adversos de tipo sexuales y además también tiene una menor metabolización hepática. Inhibidores de la recaptación de la noradrenalina y de la serotonina. Antidepresivos más complejos y más complejos además. Inhibidores de la recaptación de la noradrenalina y de la serotonina. Es otro grupo de antidepresivos, denominados duales. ¿Por qué? Porque estos inhibidores de la recaptación de la noradrenalina y de la serotonina actúan sobre 2 y también sobre 3 neurotransmisores. Por eso algunos autores hablan de ser triales. Actúan sobre la serotonina, actúan sobre la noradrenalina y actúan sobre la dopamina de acuerdo a la dosis. ¿Cuáles son los antidepresivos que forman parte de los inhibidores de la recaptación de la noradrenalina y de la serotonina? La venlafaxina común con la venlafaxina de liberación prolongada, XR o LP. La desvenlafaxina, la duloxetina y el milnacepram. De vuelta. Pasamos a otro grupo de antidepresivos, que son los llamados inhibidores de la recaptación de la noradrenalina y de la serotonina. Son los denominados duales o triales. ¿Por qué? Porque actúan sobre 2 neurotransmisores y a dosis mucho más altas sobre los 3 neurotransmisores: serotonina, noradrenalina y dopamina. ¿Cuáles son esos
antidepresivos que forman parte del grupo de los duales. Venlafaxina de liberación prolongada, desvenlafaxina, duloxetina y el milnacepram. Y acá escribí algunas cosas que me parecen importantes que ustedes tengan en cuenta. Entonces ahí se ve bien. Puse acá son de segunda elección. ¿Por qué? Porque son antidepresivos más completos. No se olviden. Actúan sobre otros neurotransmisores, a diferencia de los IRS, que solamente eran potentes serotoninérgicos. Acá no son solo potentes serotoninérgicos, sino también son potentes noradrenérgicos y a dosis altas también pueden ser potentes dopaminérgicos. Es decir, son antidepresivos más eficaces, más potentes. Se los deja como segunda elección ante la falta de respuesta a un IRS. Cuando yo ya di un IRS o un segundo IRS, debo pasar a un dual, ya sea venlafaxina, desvenlafaxina o duloxetina o milnacepram. Tienen mayor eficacia. ¿Por qué tienen una mayor eficacia? Son antidepresivos más eficaces. Hoy en día prácticamente, y desgraciadamente también, porque se debería probar otros antidepresivos, son los antidepresivos más indicados por los psiquiatras. ¿Por qué? Porque son más eficaces, tienen mayor potencia y mayor eficacia, ya que actúan sobre 3 neurotransmisores: serotonina, noradrenalina y dopamina, pero lo hacen según la dosis. A dosis bajas solamente actúan sobre la serotonina. A dosis medias o moderadas actúan sobre la serotonina y la noradrenalina. Y a dosis altas actúan sobre los 3 neurotransmisores: serotonina, noradrenalina y dopamina. Son antidepresivos más completos. Acá no se va a dar a la recuperación apática de la depresión. ¿Se acuerdan de ese concepto? Por lo tanto, si el paciente presenta tristeza y voluntad, dando un dual, un inhibidor de la recaptación de la noradrenalina y la serotonina, estoy prácticamente atacando estos 2 síntomas de la depresión, tanto la tristeza como la voluntad. Por eso es un antidepresivo más completo. Y como dije recién, su uso es cada vez más frecuente. Otra vez, para que queden los conceptos más claros, los duales son antidepresivos más eficaces, de mayor potencia, ya que no solo actúan sobre la serotonina, sino que también lo hacen de acuerdo a la dosis. Dosis baja, serotonina. Dosis moderada, serotonina y noradrenalina. Dosis altas, serotonina, noradrenalina y dopamina. Y además, al actuar sobre la noradrenalina y la dopamina, quiero que recuerden las clases anteriores, hace que sea un antidepresivo más completo, porque no solo va a atacar la tristeza, sino que también va a atacar la apatía, el desgano y la voluntad, con una sola medicación. Pero generalmente se lo usa como de segunda elección. Uno cuando va a una guerra, a una batalla, primero utiliza las primeras herramientas, o las primeras armas. En este caso serían los IRS: fluoxetina, paroxetina, citalopram, escitalopram, sertralina. Y después pasa a las segundas armas cuando no tuvo una respuesta adecuada, que en este caso serían los duales. ¿Cuáles? Venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina y milnacepram. Para ampliar un poquito sobre los efectos adversos de los duales. Va a tener los efectos adversos por ser gran estimulantes de la serotonina. Es decir, va a tener efectos adversos de tipo gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal. Y va a tener los efectos adversos que también van a ser dosis dependientes por activación de la noradrenalina y de la dopamina. Es decir, el paciente muchas veces va a referir, por eso no todos los pacientes toleran los antidepresivos duales. Por eso mi recomendación es no iniciar siempre con un dual, hay que ser prudentes. Porque al ser muy activador, ya que actúan sobre la noradrenalina y la dopamina con gran potencia,
muchos pacientes refieren inquietud, irritabilidad, aceleración, como un estado de hiperalerta. Y eso es un efecto adverso que no muchos pacientes lo pueden tolerar. Entonces, dentro de los efectos adversos están los efectos adversos de la serotonina, fundamentalmente los malestares estomacales, náuseas, vómitos, diarrea, y los efectos adversos por activación de la noradrenalina y de la dopamina. La activación exagerada, la aceleración, la inquietud, lo que se conoce con el nombre de acaticia. Muchas veces inclusive hay pacientes que no pueden dormir bien, le alteró el sueño por ser antidepresivos muy activadores. Por lo tanto, hay que ser prudentes al dar un antidepresivo dual. Y acá puse efecto pseudocolinérgico. ¿Qué es esto? No es lo mismo un efecto anticolinérgico que un efecto pseudocolinérgico. Los duales van a tener, sí, efectos parecidos a los que provocan medicaciones que tienen un efecto anticolinérgico, pero no por bloqueo de los receptores de tipo colinérgicos muscarínicos. No, en realidad, al formarse gran cantidad de noradrenalina, aumenta el tono simpático, se activa el sistema nervioso simpático en gran medida, y eso hace que disminuya el tono o el sistema nervioso parasimpático. Y al disminuir el parasimpático, eso va a dar síntomas parecidos cuando se bloquea un receptor colinérgico de tipo muscarínico. Por eso se habla de efectos pseudocolinérgicos, pero no por bloqueo de los receptores colinérgicos de tipo muscarínicos, sino en realidad por una gran activación del tono simpático que provoca una disminución del sistema nervioso parasimpático. El simpático y el parasimpático actúan a manera de equilibrio, están en equilibrio. Cuando aumenta uno, disminuye el otro. Entonces, cuando aumenta acá el simpático va a disminuir el parasimpático, dándome síntomas parecidos a medicaciones que tienen efectos de tipo anticolinérgicos. Eso se denomina efectos pseudocolinérgicos debido al uso de los inhibidores de la recaptación de la serotonina y de la noradrenalina, los duales. Pregunta de examen. Bueno, vamos a empezar con los duales, ¿sí? En primer lugar, la venlafaxina es un antidepresivo de uso muy frecuente, cada vez mayor, de uso común. Forma parte del grupo de los inhibidores de la recaptación de la serotonina y de la noradrenalina. Bien, es serotoninérgico porque bloquea al SERT. También es un inhibidor de la recaptación de la noradrenalina. Y en dosis altas también es un inhibidor de la recaptación de la dopamina. O sea, como dije recién, cuando expliqué en generalidades sobre los duales, la venlafaxina también va a actuar sobre los tres neurotransmisores: serotonina, noradrenalina y dopamina de acuerdo a la dosis. Se lo administra por vía oral. Su rango va de 37,5 a 450 miligramos día. Y acá puse 75, 150 y 300 miligramos, ya que de acuerdo a la dosis se van a activar distintos neurotransmisores. Por ejemplo, a una dosis de hasta 75 miligramos día va a tener solamente una función serotoninérgica, va a bloquear solamente al SERT, solamente va a aumentar la producción de serotonina. Ahora, entre una dosis de 75 y 150, no solo va a bloquear al SERT, sino va a bloquear al SERT más va a ser un inhibidor de la recaptación de la noradrenalina. Es decir, que actúa sobre la serotonina y de la noradrenalina. Va a ser más eficaz con dosis de 150. Y con dosis de 300, dosis muy altas, megadosis, se activa la serotonina por bloqueo del SERT, se activa la noradrenalina al ser un inhibidor de la recaptación de la noradrenalina, y también va a aumentar la dopamina, ya que a dosis muy altas de 300 es un inhibidor de la recaptación de la dopamina. La venlafaxina común tiene una vida media de 12 horas.
Por lo tanto, si yo tengo que dar una dosis superior a 75 miligramos día, ya la tengo que administrar en 2 tomas diarias. Recuerden, la vida media es de 12 horas. Normalmente se da una toma a la mañana, con el desayuno, por vía oral, hasta 75 miligramos. Pero pasados los 75 miligramos, ya tengo que dividir la dosis en 2 tomas diarias, porque la vida media es muy cortita. Además, en la venlafaxina, al tener una vida media corta, si se suspende en forma brusca la medicación, se produce un síndrome de discontinuación, que son síntomas de rebote, síntomas por los cuales uno da el antidepresivo, pero si se suspende en forma brusca la venlafaxina, puede tener un síndrome de discontinuación por suspensión brusca de la medicación. El paciente va a estar irritable, ansioso, va a estar con insomnio, va a estar impulsivo, va a presentar inclusive hasta un bajón anímico. Todo eso se conoce con el nombre de síndrome de discontinuación. ¿Por qué? Porque cayó los niveles del antidepresivo en sangre, ya que tiene una vida media corta de 12 horas. Entonces, ¿qué hacemos para evitar el síndrome de discontinuación? Con dosis superiores a 75 miligramos ya se administra el antidepresivo en 2 tomas diarias, a la mañana y a la noche. Es un gran antidepresivo, ya que es muy activador, completo, como dije en la parte de generalidades. Actúa sobre los 3 neurotransmisores. Con un solo antidepresivo puedo contrarrestar tanto la tristeza como la voluntad o apatía de la depresión. Se lo administra por vía oral. Hasta 75, una sola toma diaria. Por arriba de 75 ya voy por 2 tomas diarias. Ahora, para evitar el síndrome de discontinuación, los bioquímicos transformaron la venlafaxina en una venlafaxina de liberación prolongada, que en el mercado farmacéutico ustedes lo van a ver con las siglas LP-XR, venlafaxina de liberación prolongada o venlafaxina XR. Las dos son de liberación prolongada. ¿Cuál es la diferencia entre la venlafaxina común y la venlafaxina LP o XR? Que la venlafaxina de liberación prolongada tiene una vida media de 24 horas. Y si tengo una vida media de 24 horas, ¿cuáles son los beneficios que me da esta venlafaxina de liberación prolongada? Varios. En primer lugar, solamente darle una sola toma al paciente y no 2. Menos toma, mejor, más comodidad para el paciente, mayor adherencia al tratamiento farmacológico. No necesito hablar de 2 tomas porque tiene una vida media de 24 horas. Evito el síndrome de discontinuación. Es menos frecuente el síndrome de discontinuación por suspensión brusca de la medicación. Y si es de liberación prolongada, se libera, como lo había explicado en el primer video, en forma muy lenta, muy gradual. Y eso hace que no tenga tantos efectos adversos de tipo activadores, como en el caso de la venlafaxina común. Esto es muy importante que ustedes sepan hasta qué dosis actúa tal neurotransmisor. Pregunta de examen y pregunta de la vida. Si yo le pregunto, si yo necesito, por ejemplo, tratar tristeza, solamente tristeza, ustedes darían una dosis de ¿cuánto? Hasta 75, porque con eso me basta, actúa sobre la serotonina. Pero si además necesito atacar tanto la tristeza como la voluntad o la apatía, ya voy a necesitar dosis de 150. Y si además tengo un paciente muy apático, con una voluntad escasa, con fatiga, voy a necesitar megadosis de 300, porque ahí ya se activan los 3 neurotransmisores: serotonina, noradrenalina y dopamina. Recuerden este esquema. Acá hay muchas preguntas. ¿A dónde se metaboliza la venlafaxina? La venlafaxina se metaboliza en el hígado. Y cuando se metaboliza en el hígado se forma un metabolito activo que se llama desvenlafaxina. La desvenlafaxina es parecida a la venlafaxina, es decir, actúa sobre los 3 neurotransmisores: el SERT, noradrenalina y dopamina. Pero la desvenlafaxina, que ahora la voy a explicar, tiene una gran diferencia en comparación a la venlafaxina, que la función noradrenérgica y la función dopaminérgica son más eficaces que la función noradrenérgica y dopaminérgica de la venlafaxina. En resumen, la venlafaxina se metaboliza en el hígado y al metabolizarse en el hígado se forma la desvenlafaxina. La desvenlafaxina actúa
de manera parecida a la desvenlafaxina. ¿Pero en qué se diferencia? En que su función noradrenérgica y dopaminérgica son más potentes que la función noradrenérgica y dopaminérgica de la venlafaxina. Desvenlafaxina. La desvenlafaxina es el metabolito activo de la venlafaxina. Es otro antidepresivo del grupo de los duales. Actúa sobre los 3 neurotransmisores: serotonina, porque bloquea el SERT, noradrenalina y dopamina. A diferencia de la venlafaxina, la función noradrenérgica y la función dopaminérgica son mucho más intensas en la desvenlafaxina que en la venlafaxina. Por lo tanto, acá yo le podría preguntar a ustedes, si tienen un paciente que tiene una apatía y está muy desganado, ¿qué elegirían en primer lugar? ¿Una venlafaxina o una desvenlafaxina? Exacto, elegirían una desvenlafaxina. ¿Por qué? Porque tiene una función noradrenérgica y dopaminérgica más intensa que la venlafaxina. ¿Sí? Bueno, la desvenlafaxina se administra por vía oral. Tiene otra ventaja. No se metaboliza más. Porque, ¿qué era la desvenlafaxina? Era el metabolito activo de la venlafaxina una vez que pasaba por el hígado. Por lo tanto, ya no se metaboliza en el hígado. Por lo tanto, ¿a dónde lo puedo usar? En pacientes con, patologías hepáticas, cualquiera sea. O en pacientes que toman otras medicaciones que se metabolizan en el hígado. Entonces no va a haber tantas interacciones. Son ventajas que tiene la desvenlafaxina en comparación a la venlafaxina. Excreción renal. La dosis de 50 a 150 miligramos. Vienen comprimidos de 50 y de 100 miligramos. Es mucho más eficaz que la venlafaxina. La desvenlafaxina es más eficaz que la venlafaxina. Tiene una vida media de 24 horas, por lo tanto basta con una sola toma a la mañana. No produce un síndrome de discontinuación, ya que tiene una vida media de 24 horas. Tanto la venlafaxina como la desvenlafaxina son antidepresivos potentes, eficaces. Se los usa en el trastorno depresivo mayor. Se lo usa en los trastornos de ansiedad. Dentro de los trastornos de ansiedad es prácticamente de elección en el trastorno por ataque de pánico, en el trastorno de ansiedad generalizada. También a dosis altas, al actuar sobre el inhibidor de la recaptación de la dopamina, puede ser usada en el trastorno obsesivo compulsivo. Tanto la venlafaxina como la desvenlafaxina es un antidepresivo que también se lo usa en pacientes con problemas de adicciones. Y para terminar por hoy, ya quedan algunos pocos antidepresivos. Y para terminar por hoy, la duloxetina. La duloxetina y el milnacipran son antidepresivos muy parecidos, prácticamente funcionan de la misma manera. Por lo tanto, voy a explicar la duloxetina. La duloxetina es un dual, es decir, es un antidepresivo del grupo de los inhibidores de la recaptación de la noradrenalina y de la serotonina. De la serotonina porque bloquea el SERT. Es un potente inhibidor de la recaptación de la noradrenalina. Mucho más potente que la venlafaxina y mucho más potente que la desvenlafaxina. Quiero que recuerden ese concepto, porque ahora clínicamente les voy a explicar por qué. Y además también es un inhibidor de la recaptación de la dopamina. Tiene una gran función noradrenérgica de la noradrenalina, más que la venlafaxina y que la desvenlafaxina. Y eso hace que, por ejemplo, sea de elección en las depresiones o en los cuadros de tipo dolorosos. Dentro de la fisiología o fisiopatología del dolor, siempre figura una disminución de la noradrenalina. Si yo aumento la noradrenalina, estaría tratando el dolor. Por eso es que, por ejemplo, la duloxetina puede estar indicada en el herpes, puede estar indicada en pacientes con
los dolores por diabetes, la neuropatía diabética. Voy a hablar sobre la fibromialgia, es de indicación, es el antidepresivo de indicación en la fibromialgia. Y además, al ser un gran activador de la noradrenalina, también se lo usa en el llamado síndrome de fatiga crónica. Síndrome de fatiga crónica. La vida media es de 24 horas. Pero a pesar de eso, a pesar de tener una vida media de 24 horas, se prefiere dar la duloxetina en 2 tomas diarias. El rango de la dosis va de 60 a 120 miligramos día. ¿Tiene algunas ventajas? Sí, menos síndrome de la retirada. Y fundamentalmente, al tener un efecto noradrenérgico, tiene un efecto antineurálgico contra el dolor neuropático potente. Tanto en la fibromialgia, en el síndrome de fatiga crónica, en el dolor posherpético y en la neuropatía diabética. Además, se ha visto que la duloxetina mejora la cognición. Esos estudios recientes demuestran que la duloxetina mejora la cognición. Por lo tanto, es un antidepresivo de elección que se puede dar en los pacientes de edad avanzada e inclusive en los pacientes con depresión que están cursando un cuadro demencial. Recordemos, o bueno, eso lo vamos a hablar más adelante, que una demencia puede tener síntomas de depresión, Alzheimer, Parkinson, demencia de Pick, demencia vascular, pueden tener depresiones. Entonces, en ese caso es de elección la duloxetina, porque se ha visto que mejora la cognición. Eso me permite darle a pacientes de edad avanzada o pacientes que están teniendo un deterioro cognitivo, por ejemplo, un cuadro demencial. Quiero hablar algunas palabras sobre la fibromialgia y sobre la fatiga crónica. La fibromialgia hoy en día es una patología que se la está sobrediagnosticando. Cuidado. No todo dolor corporal es fibromialgia. Ya ante cualquier dolor corporal ya estamos diciendo que el paciente tiene fibromialgia. La fibromialgia es un diagnóstico por descarte. Se tiene que descartar todos los cuadros dolorosos, artritis, artrosis. Si el paciente no está cursando una depresión, lo que se llama una depresión enmascarada, acuérdense que los dolores corporales pueden formar parte de una depresión, eso se llama depresión enmascarada. Una vez solicitados todos los estudios de laboratorio y de imagen, los estudios de laboratorio fundamentalmente, aquellos estudios para descartar, por ejemplo, procesos de tipo reumatológicos, recién podemos hablar de que el paciente puede tener fibromialgia. Es característico que el paciente refiere puntos dolorosos que se llaman puntos de Valeix. Los puntos dolorosos son en los hombros, en las rodillas, en las cinturas y en las puntas de los pies, muñeca y en los codos. Son bilaterales y es un dolor continuo. Generalmente el paciente lo siente más a la mañana, acompañado de rigidez matinal, con un estado de embotamiento cognitivo. Para la fibromialgia de elección se puede usar la duloxetina. También se puede usar la venlafaxina o la venlafaxina, pero con menor eficacia. Y un concepto que quiero que quede claro. Mejora la cognición, y eso es algo que se está estudiando recientemente. Por lo tanto, es un antidepresivo que sirve para los pacientes de edad avanzada y para los pacientes que están cursando un deterioro cognitivo, o bien en los pacientes que ya tienen un cuadro demencial. Bueno, hasta acá terminamos los duales. Faltarían unos 3-4 antidepresivos que lo haremos en la próxima clase, que será la última de antidepresivos, donde hablaré inclusive sobre otros aspectos de la depresión. Yo siempre engancho temas referentes a la clínica. No estudiar del DSM, la clínica, ¿sí? No. El DSM simplemente es para ordenarnos, nada más con respecto a ciertas patologías, pero psiquiatría y psicología no se estudia del DSM, se estudia de libros clásicos. Quiero agradecer a la gente, no esperábamos tanta repercusión, quiero agradecer a la gente que nos está siguiendo en el canal de YouTube, agradecer a la gente de Chile, de Uruguay, que nos manda saludos. Para nosotros es un placer dar este curso. Paciencia con el tema de los mails, ya sé que están cansados de escuchar esto, pasa que hay muchísimos inscriptos. Todos aquellos que mandaron los mails están inscriptos. Es mucho más fácil que entren al canal de YouTube Daniel Buder,
porque ahí podemos responder de forma mucho más, más rápida. Igual yo los videos los subo en mi página y en la página que me permite el coordinador y el moderador, gracias a Patricio Leone, de psicólogos y psicólogas en Argentina. Bueno, eso es todo. Nos vemos en la próxima clase y a estudiar.